Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Por fin llega el fin de fiesta de ciclocross en su gran evento, el Mundial, en este caso en Tábor, República Checa. Una carrera espectacular, marcada una vez más, como ya os comenté en el último vídeo, por el barro, en el que hemos visto a un Mathieu van der Poel proclamarse nuevamente campeón del mundo de la disciplina. Un campeonato, el número 6, que le sitúa a solo uno de los 7 de Eric de Vlaeminck, el corredor que más mundiales tiene. Si queréis ver las mejores imágenes de la carrera, el mejor análisis y sobre todo las conclusiones con los corredores que han estado a la altura y los que creo que han podido fallar, quedaos a ver el vídeo hasta el final porque hoy no tiene desperdicio. Si os gusta el vídeo, os parece interesante, por favor dale un fuerte like, compartidlo y si no estáis suscritos, hacedlo. Así haremos que Call of Cycling crezca día a día. Las condiciones de este circuito de Tábor eran muy parecidas a las que vimos en la carrera femenina. A los que no hayáis visto el vídeo os lo dejo tanto en un link en la descripción como al final de este mismo vídeo. En resumen, unas condiciones muy embarradas con un barro muy viscoso que hacía que las vueltas fueran muy lentas y que por tanto los corredores más potentes y que mejor se desenvuelvan en el barro van a tener una gran ventaja. Bien, pues empecemos con el resumen de la carrera. Como estaréis viendo en las imágenes, se dio la salida, semáforo en verde y todo el mundo salió como un auténtico misil. Afortunadamente no hubo ningún tipo de incidente y desde el principio ya vimos como Mathieu van der Poel no quería ningún tipo de problemas, tampoco quería ningún tipo de contemplación, no quería jugársela con el resto de rivales en un circuito tan inestable y con tanto barro y puso claramente un ritmo muy fuerte para tratar de irse lo antes posible. Tanto es así que vimos que solamente sus compatriotas neerlandeses Van de Putte y Joris Nieuwenhuis eran los únicos que eran medianamente capaces de seguirle el ritmo. No iban a rueda, pero iban a pocos segundos. Segundo Van de Putte, tercero Joris Nieuwenhuis. Unos que no hicieron una salida especialmente buena fueron una vez más Michael Vanthourenhout y Thibaut Ness, que después de la salida y a la mitad de la primera vuelta iban en el puesto 18 y 20, así que les iba a tocar remontar y mucho. Afortunadamente en este circuito, en las circunstancias en las que estaban y además siendo corredores que se les da especialmente bien el barro, iban a poder tener bastantes posibilidades de recuperar posiciones. A mitad de la primera vuelta ya pudimos ver cómo Van der Poel sacaba unos 5-6 segundos sobre el segundo, que en este caso ya era Joris Nieuwenhuis, que había adelantado a Nils Van de Putte, que seguía tercero. Por detrás iban el resto de corredores, Iserbyt, Ronhaar y, como digo, Vanthourenhout y Ness remontando desde atrás. Al finalizar la primera vuelta, Van der Poel iba en cabeza, seguido de Joris Nieuwenhuis a 8 segundos. Por detrás de este había un grupo bastante grande donde había muchos de los favoritos de los especialistas en ciclocross, como eran Iserbyt, Van de Bosch, Van de Putte, el francés Venturini, así como Pim Ronhaar y Michael Vanthourenhout, que ya había conseguido remontar todas las posiciones que había perdido en la salida y estar en ese grupo luchando por el podium al finalizar la primera vuelta. En la segunda vuelta vimos como Van der Poel iba aumentando poquito a poco la distancia con Nieuwenhuis, que estaba haciendo una carrera espectacular, aguantando bastante bien el ritmo, pero poquito a poco, segundo a segundo, iba abriéndose la brecha. Por detrás pudimos ver como había dos corredores que estaban por encima de los demás, dos corredores que no son sorprendentes ya que están en un gran estado de forma y se les da muy bien el barro, como son Michael Vanthourenhout y Pim Ronhaar, que iban a luchar por la tercera posición del podium. En esta segunda vuelta también vimos como prácticamente todos los corredores iban a cambiar de bicicleta vuelta tras vuelta para así tenerla limpia y afrontarla lo mejor posible y evitar problemas mecánicos. Al finalizar esta segunda vuelta, Van der Poel seguía en cabeza y la brecha con Nieuwenhuis ya se había abierto a 12 segundos. Había ido aumentando pero muy poquito a poco. Por detrás ya iban la dupla Vanthourenhout Pim Ronhaar a unos 40 segundos de la cabeza. Y por detrás se había formado otro grupo, en este caso con Eli Iserbyt y Thibaut Ness a unos 45 segundos aproximadamente. Así que esa batalla con el grupo anterior y la lucha por el podio estaba al rojo vivo. La tercera vuelta siguió la tónica de la segunda. Van der Poel seguía como un metrónomo, poco a poco abriendo distancia, segundo a segundo, con un Joris Nieuwenhuis que estaba haciendo una carrera simplemente excepcional. Por la parte de atrás, en la lucha por el podium, veíamos como Vanthourenhout y Pim Ronhaar seguían luchando y era el neerlandés el que intentaba atacar a Vanthourenhout para conseguir irse, pero no lo conseguía, seguían estado todavía muy cerca. Por detrás, Lars van der Haar se unía a la fiesta, atrapaba a Thibaut Ness y a Eli Iserbyt y conseguía unirse a ese grupo e intentando acercarse a Ronhaar y a Vanthourenhout.
Al pasar por la meta de la tercera vuelta vimos como Van der Poel ya le sacaba 30 segundos a Joris Nieuwenhuis. Ronhaar y Van Torenhout, que seguían juntos a pesar de su lucha, ya estaban a 56 segundos. Lars van der Haart había conseguido superar a Ness y Iserbyt y pasaba a 1.10, seguido de Thibaut Ness, que estaba a 1.18. Él y Iserbyt le fallaban las fuerzas, el barro le estaba pasando demasiada factura e iba perdiendo segundos. En lo que respecta a Felipe Ors, estaba en un grupo de 4 o 5 corredores luchando por el top 10. Iban aproximadamente desde el octavo al 12 en un mismo grupo e íbamos a ver una lucha apasionante para ver quién conseguía acabar formando parte del top 10 en este mundial. Y empezamos la cuarta vuelta, una cuarta vuelta en la que Van der Poel seguía curva a curva, segundo a segundo, metiéndole distancia a un Joris Nieuwenhuis que, aunque estaba haciendo una carrera impresionante, se notaba que empezaban a pesarle un poquito las piernas. Por detrás, Michael Van Torenhout había conseguido distanciarse lo suficiente de Pim Ronhaar como para intentar no solo consolidar la tercera posición, sino incluso, ¿por qué no?, pensar en ir a por Nieuwenhuis. Por detrás, en esta lucha en la cuarta posición, Eli Iserbyt había recuperado terreno y ahora era, junto con Lars van der Haart, los que intentaban atacar y acercarse a Pim Ronhaar. En este caso era Thibaut Ness, el joven corredor belga, el que perdía fuelle. Y fue en la parte final de esta cuarta vuelta donde empezamos a ver una nueva carrera, ya que vimos como Michael Van Torenhout, especialmente en la segunda parte del circuito, se acercaba muy mucho hasta Joris Nieuwenhuis, lo cual nos hacía pensar que con las 2 vueltas que quedaban, porque al final del circuito la carrera se acabó conformando a 6 vueltas, podíamos todavía tener opciones de ver una lucha por la segunda posición. Al pasar por meta de esta cuarta vuelta, Van der Poel ya iba en cabeza y le sacaba 43 segundos a Nieuwenhuis. Y Van Torenhout iba tercero a 56, apenas 13 segundos de la segunda posición. Por detrás, Ronhaar era el cuarto a 1 minuto 5 y Van der Haart y Eli Iserbyt a 1 minuto y medio aproximadamente. En la quinta vuelta pudimos ver cómo la desgracia se apoderaba de Lars van der Haart, que estaba haciendo una remontada realmente impresionante, y vimos cómo la cadena se reventó. Perdió por completo las opciones, aunque se echó la bici al hombro y siguió corriendo. Eso es algo maravilloso de esta disciplina y que no me cansaré de verlo. Los corredores no se retiran. En una gran cita, bici al hombro y a correr hasta llegar a la zona de servicio, a la zona técnica para cambiar de bicicleta. Así lo hizo Lars van der Haart, no se retiró y eso le honra muchísimo como corredor. En lo que respecta a Van der Poel y Nieuwenhuis, en esta vuelta mantuvieron las distancias. Esos 40 y pico segundos que llevaban se mantenían. Ahí se notaba también ya que a Van der Poel empezaban a pesarle las piernas. El circuito era muy pesado y, como digo, en cada una de las vueltas veíamos cómo se paraban a cambiar la bicicleta para conseguir una limpia. En cuanto a la lucha entre Nieuwenhuis y Van Torenhout, pudimos ver en esta vuelta, en la segunda parte del circuito, que era la que se le daba especialmente bien a Van Torenhout, cómo conseguía acercarse a prácticamente 10 segundos. Parecía que esta vez sí lo tenía a mano y que en la siguiente vuelta iba a poder cogerlo. Pero veremos si finalmente fue así. Al pasar por meta en esta penúltima vuelta, Van der Poel mantenía los 43 segundos con Nieuwenhuis y Van Torenhout se acercaba a apenas 12 segundos del neerlandés. Por detrás, Pim Ronhaar se consolidaba en la cuarta posición a 1 minuto 13 y una vez que Lars van der Haart había desaparecido de la ecuación, Eli Iserbyt también se conformaba con esa quinta posición a algo más de 1 minuto y medio. Y así entramos en la sexta y última vuelta de este mundial, con un Van der Poel gestionando la distancia, con un Van der Poel que sabía que esos 40 y pico segundos que tenía iban a ser más que suficientes, así que se dedicó a gestionarlos y sobre todo a no cometer ningún error, ni técnico ni mecánico. Por detrás, en esta batalla entre la segunda y tercera posición, pudimos ver cómo Joris Nieuwenhuis había reservado un poquito y metió una marcha más para no solamente evitar que Van Torenhout se le siguiera acercando, sino que esa distancia, que aproximadamente era de unos 15 segundos, no solo se mantuvo, sino que incluso la amplió hasta unos 20 segundos para así conseguir hacerse con la segunda posición. Y con esto llegamos a final de carrera. Mathieu van der Poel cruzaba la meta primero, revalidando el título como campeón del mundo y sumando un sexto título a su palmarés. Como os comentaba al principio, una efeméride espectacular, ya que se sitúa a solo uno del corredor que más tiene, Eric de Vlaeminck. En segunda posición, con una carrera impresionante y constatando una temporada magnífica, a solo 37 segundos entraba el también neerlandés Joris Nieuwenhuis. Y el podium lo acababa cerrando un belga, Michael Van Torenhout, a 1.06, que, como os he comentado en carreras anteriores, ha confirmado su buen estado de forma en este final de temporada.
Como estaréis viendo en las imágenes, el cuarto fue Pim Ronhaar y el quinto Eli Iserbyt. Finalmente Thibaunet se le hizo demasiado largo el mundial, se le hizo demasiado larga la última vuelta y acabó entrando noveno, una posición por delante del español Felipe Ors, que acabó entrando décimo, confirmándose en el top 10 y confirmando, como ya os había comentado en carreras anteriores, que es un corredor de top 10. Ahora ya sí, ahora ya es oficial. Felipe Ors Lloret es un corredor que está dentro del top 10 de la élite mundial del ciclocross, algo que es simple y llanamente espectacular. Si tenemos en cuenta, como digo, que viene de un país, España, sin ningún tipo de tradición en el ciclocross, sin ningún tipo de instalaciones, ni ningún tipo de escuelas. Es un tipo que se ha hecho a sí mismo, que se ha forjado a sí mismo, que se ha buscado la vida. Y este año, más que nunca, conformando su propio equipo y en este mundial ha hecho un resultado maravilloso. Y yo personalmente me alegro y mucho. También quiero nombrar a los otros dos españoles que corrieron el cántabro, Kevin Suárez, que entró en la posición número 23, y a Mario Junquera, que entró en la posición 29. Y para acabar, un último corredor al que también quiero mencionar es Zdeněk Štibar. Entró en la posición 31, pero eso era lo de menos, porque aquí venía a retirarse, venía a celebrarlo. Lo hacía en su país y lo pudimos ver como en las últimas vueltas iba saludando con algunas lágrimas. Un corredor que es mítico en el ciclocross. Recordemos que tiene 3 mundiales a sus espaldas y, por supuesto, una gran carrera también en el ciclismo en ruta. Un gran final para un gran corredor. Bueno, pues menudo carrerón que hemos tenido. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, tanto viéndolo como ahora narrándolo para todos vosotros. Y ahora, antes de acabar, me gustaría hacer un breve análisis con los corredores que, a mi forma de ver, han estado en la mejor condición en esta cita, en este mundial, así como los corredores que igual nos han decepcionado un pelín. Por supuesto, empezaremos por el ganador, Mathieu van der Poel. Aquí realmente había poca duda, era el favorito, era muy favorito, como os comenté en vídeos anteriores, y no ha hecho más que confirmar lo que ya sospechábamos, que este hombre está fuera de categoría, este hombre corre en otra disciplina, en otro nivel, y que cuando está bien es realmente difícil de batir. Por supuesto, el único corredor que ahora mismo parece capaz de batirle, si también está a su mejor nivel, es Wout van Aert. En este mundial, desgraciadamente, no estaba, así que ha sido un paseo militar. No obstante, no quiero quitarle mérito, porque correr en el circuito tal y como estaba y, sobre todo, mentalmente ser capaz de gestionar ese favoritismo, esa incapacidad de si no ganas va a ser un fracaso. Eso es muy complicado y eso a veces no lo valoramos lo suficiente. Nos centramos mucho más en los parámetros físicos, en los resultados físicos y no tanto en esa lucha y esa preparación mental. Y en este caso creo que lo de Van der Poel a nivel mental ha sido todavía más impresionante que a nivel físico. El segundo corredor que por méritos propios hay que mencionar es el neerlandés Joris Nieuwenhuis. Realmente ya lo habíamos mencionado en vídeos anteriores porque la temporada que había hecho era realmente buena, una temporada muy por encima de lo que nos tenía acostumbrados en años anteriores. Pero es que en este mundial, el día clave, el día en que no se puede fallar, Joris Nieuwenhuis ha estado mejor que nunca. Ha sido el único corredor capaz de estar medianamente cerca de Van der Poel, un corredor que también mentalmente ha sido muy fuerte, porque una vez que ha visto que no podía seguir a Van der Poel, ha decidido no quemarse, ha decidido no reventar las piernas, poner un ritmo fuerte que le permitiera marcharse de todos los que venían por detrás, pero manteniendo la distancia ligeramente o perdiendo pocos segundos con Van der Poel, y esa ha sido una lucha mental y física realmente espectacular. Así que esta segunda posición en este mundial ha sido el mejor colofón, el mejor resumen para la temporada que ha hecho Joris Nieuwenhuis. Por supuesto, un corredor que ya habíamos mencionado que estaba especialmente bien a final de temporada en vídeos anteriores y que aquí lo ha confirmado una vez más es Michael Vanthourenhout. Como ya dijimos en vídeos anteriores, había hecho una temporada bastante mediocre para lo que nos tenía acostumbrados, pero este final de temporada se le veía que físicamente estaba realmente fuerte y en este mundial lo ha confirmado, ha acabado haciendo tercero pese a salir muy mal. Recordemos que en la primera vuelta llegó a estar el número 20 y en un circuito tan duro como este y tan peleado, hacer un podium viniendo desde tan atrás tiene muchísimo mérito.
Por supuesto, aquí podríamos hablar de todos y cada uno de los corredores, porque Pim Ronjal ha demostrado una vez más la gran temporada que ha hecho, el gran futuro que tiene por delante y además en un circuito con barro, que es lo que se le da bien, ha hecho una gran posición que ha sido cuarto. Pero para acabar con los corredores a los que quiero mencionar de una manera muy positiva, y aquí me vais a permitir la licencia, quiero hablar de Felipe Os. Como ya he hecho antes, creo que esta ha sido la temporada de la confirmación, algo que ya había demostrado en temporadas anteriores, pero que este año sí ha servido para que de manera regular le veamos dentro del top 10, haciendo incluso algún podium, pero llegar a un mundial y conseguir tu mejor resultado, que ha sido una posición décima, un top 10, es algo que no está al alcance de cualquier corredor. Y yo, como digo, me alegro especialmente además en este año en el que ha conseguido formar su propio equipo, en el que ha confiado en sí mismo para centrarse única y exclusivamente en el ciclocross. Tener este resultado creo que le iba a dar muchísima moral y esperemos que en los próximos años siga mejorando. En cuanto a los corredores que igual han decepcionado un pelín, y digo un pelín porque sinceramente no me ha decepcionado ningún corredor, era un mundial, es el final de temporada, ya están todos muy cansados, era un circuito muy pesado, pero si tuviera que mencionar a algún corredor pondría por ejemplo a Eli Iserbyt. Eli Iserbyt ha sido el campeón de la general de la Copa del Mundo, también ha ganado el Super Prestige, ha hecho una gran temporada, pero en este mundial igual hemos visto que le han faltado un poquito de piernas. Bien es cierto que en un circuito tan embarrado no es lo que mejor se le da al belga, pero quizá esperábamos un poquito más, o por lo menos tenerle hasta el final luchando, y no ha sido así. Y también voy a mencionar a Thibaut Ness. Es un corredor muy joven que todavía tiene muchísimo que mejorar y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer. Pero sí que es verdad que igual esperaba un pelín más, sobre todo porque habíamos visto como en esta parte final de la temporada parecía que se estaba recuperando, que físicamente se encontraba bien. Y de hecho durante gran parte de la carrera ha estado luchando en posiciones de cabeza, pero algo ha pasado en esa última vuelta, las fuerzas le han abandonado y ha hecho que al final acabara entrando noveno. Una posición que creo que no refleja la calidad y el potencial de Thibaut Ness. Pero como digo, es muy joven y todavía nos tiene que dar muchas y muchas alegrías. Pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Aquí despido la temporada de ciclocross en este 2023-2024. Creo que hemos dado mucho y muy bueno. Espero que todos y cada uno de vosotros hayáis disfrutado, hayáis aprendido mucho. Los que habéis descubierto el ciclocross gracias a esta serie, me alegro mucho. Bienvenidos y espero que el año que viene, cuando vuelva a empezar, os vea a todos y cada uno de vosotros aquí en el canal. Como os he pedido antes, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor dale un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos. Si no estáis suscritos, por favor, hacedlo. De este modo ayudaréis a que Call of Cycling siga creciendo día a día. Por mi parte, esto ha sido todo, pero nos vemos muy prontito aquí en vuestro canal. Así que, ¡adiós!